El siguiente tema corresponde a la posición relativa de un punto respecto a una circunferencia. Cuando se tiene una circunferencia y existe un punto, hay tres posibilidades diferentes que ese punto puede cumplir respecto a la circunferencia. Puede ser que el punto esté en el interior de la circunferencia, puede ser que el punto esté sobre la circunferencia o puede ser que ese punto esté en el exterior de la misma. Si tenemos representaciones gráficas, es bastante simple de identificarlo. Sin embargo, si ya tuviéramos que averiguar si un punto es interior, exterior o forma parte de una circunferencia, cuando se nos da la ecuación de la circunferencia y el punto, es un poco más complicado porque no podemos visualizarlo claramente como está aquí. Sin embargo, el procedimiento es simple. Asumamos que este punto negro es el centro de la circunferencia. Si yo trazase un radio y trazase un segmento que represente la distancia del centro al punto que en este caso es un punto interior, se puede notar a simple vista que el radio tiene una longitud mayor a la de la distancia. Básicamente el radio es más grande que la distancia. En cambio, si el punto está sobre la circunferencia, si se traza un radio o la distancia al punto, ambos van a ser del mismo tamaño, pues son la misma línea. Si ya el punto se encuentra en el exterior, si trazamos el radio y la distancia al punto, se va a notar que la distancia al punto es mucho mayor o mayor que la distancia del centro a la circunferencia, es decir, el radio. Por lo tanto, si el punto es interior, la distancia va a ser menor que el radio. Si el punto está sobre la circunferencia, la distancia es igual al radio. Y si el punto si el punto es exterior a la circunferencia, la distancia va a ser mayor que el radio. Por lo tanto, vamos a tener estas relaciones. La distancia es menor que el radio si el punto es interior. La distancia es igual al radio si el punto está sobre la circunferencia. Y la distancia es mayor al radio si el punto es exterior a la circunferencia. Entonces, como vemos aquí, lo que nos interesa es que se puede determinar si un punto es interior o exterior si comparamos la distancia a la que se encuentra el punto del centro de la circunferencia con el radio. Por eso es que para determinar si un punto es interior, exterior o pertenece a una circunferencia, vamos a trabajar con la fórmula de distancia entre dos puntos, que es un tema que ustedes analizaron el año anterior. Ok, primero voy a trabajar con este ejemplo. Es el mismo que está en el folleto, entonces para trabajar con el mismo en caso de que no les haya quedado algo claro de este. Dice, si por ejemplo existe una circunferencia de ecuación 9 es igual a x menos 6 al cuadrado más y más 7 al cuadrado y se quiere determinar si el punto 5, menos 4 es exterior a esta, el procedimiento a seguir es, ok, igual que en prácticamente todos los temas que hemos analizado anteriormente, lo principal es extraer el radio y el centro de la circunferencia dada. En este caso, como aquí no hay una raíz, eso quiere decir que el radio no es 9. El radio sería raíz de 9. Eso lo pueden hacer mentalmente o en la calculadora y va a dar como resultado 3. Entonces, en este caso, el radio es 3. Y el centro sería este menos 6, que hay que cambiarle el signo, coma, 7 positivo aquí. Por lo tanto, en el centro queda 7 negativo. Recuerden siempre cambiar los signos cuando se extrae el centro. Y luego vamos a tener el punto, que este no es tan necesario anotarlo, pero igual lo voy a anotar, lo voy a llamar punto P. Y sería 5, menos 4. Y entonces ya tenemos todo lo que se necesita. Como habíamos analizado con la representación gráfica, lo que tenemos que hacer es calcular la distancia del centro al punto y compararla con el radio. Eso quiere decir que si calculamos la distancia entre el centro y el punto y me da un número mayor que el 3, el punto se encontraría en el exterior de la circunferencia. Si el cálculo da exactamente 3, el punto está sobre la circunferencia. Y si el cálculo de la distancia nos da un número menor a 3, eso indicaría que el punto se encuentra en el interior de la circunferencia. ¿Cuál era la fórmula de la distancia entre puntos?
Como les dije, es la fórmula que trabajamos el año anterior. De hecho, en el folleto pasado, la última pregunta que venía era repasando esto. Entonces, la fórmula es la siguiente. X1 menos X2 al cuadrado más Y1 menos Y2 al cuadrado. Si se fijan, es prácticamente la misma fórmula de la... si se fijan, es básicamente la misma ecuación de una circunferencia, puesto que la ecuación de la circunferencia se deriva de la fórmula de la distancia, ya que el radio es una distancia. En todo caso, aquí nada más hay que sustituir cada uno de los valores. Por lo tanto, vamos a colocar las X, que recuerden que estos números no indican cuál es el centro ni el radio. Pueden perfectamente colocar primero el 6 o el 5. Sin embargo, vean que aquí dice X1 de primero y Y1 de primero. Eso quiere decir que si yo comienzo con el 6, es obligatorio comenzar en el otro paréntesis con el menos 7. O si prefirieron comenzar con el 5, es obligatorio comenzar en el otro paréntesis con el menos 4. En todo caso, el procedimiento sería el primer X, que voy a comenzar yo con el 6. Luego dice menos 5. Entonces quedaría menos 5. Básicamente el primer número el primer número que coloquen va a quedar con el mismo signo. Y al segundo número hay que cambiarle el signo por este negativo que hay aquí. El otro sería en este caso el Y1, que como empecé con 6, tengo que comenzar con menos 7. Y luego aquí iría el otro, que como ahí es menos 4, aquí voy a anotar menos menos 4 y menos menos es un más. En la calculadora van a resolver esa fórmula. Y el resultado en este caso es raíz de 10. Sin embargo, para la mayoría va a ser difícil determinar si raíz de 10 es mayor o menor que 3. Por lo tanto, lo ideal es aproximarlo a decimales. En este caso, esto es aproximadamente 3.16. Entonces, lo siguiente es comparar el radio con la distancia. Según esto, la distancia es 3.16, por lo tanto es mayor que el radio. Entonces la respuesta quedaría: la distancia es mayor que el radio. Por lo tanto, el punto es exterior. Y eso es básicamente el procedimiento a seguir. Voy ahora a trabajar con el segundo ejemplo que aparece en el folleto. El procedimiento igual, vamos a colocar el procedimiento de igual manera, vamos a extraer el radio y el centro. En este caso, como aquí tenemos la raíz, el radio es el 5 nada más, no hay que agregarle nada. Y el centro correspondería a menos 2,4. Recuerden siempre intercambiar los signos. Lo siguiente es calcular la distancia entre el centro y el punto, que no anoté, pero no es necesario anotarlo en realidad, pero voy a hacer la anotación. En este caso, punto P sería 1,6. Y la fórmula de la distancia, como les dije, pueden trabajar de esta manera. Van a hacer los paréntesis de esta manera y vamos a colocar las X en el primero, en este caso menos 2. Y aquí 1, como aquí es uno positivo, aquí queda uno negativo. Recuerden que solo al segundo número hay que cambiarle el signo, debido a que la fórmula trae el negativo solo para la segunda letra de cada paréntesis. Y luego, como comencé con el menos 2, es obligatorio comenzar con el 4. No se puede, si colocan el 6 de primero en esta, les quedaría incorrecto. Colocaríamos el 4 que mantiene el signo y el 6 que va a quedar negativo. Después, simplemente en la calculadora realizan ese cálculo. En este caso, el resultado sería raíz de 13. Lo podemos aproximar a decimales y es aproximadamente 3.61. Entonces, una vez que está calculada la distancia, nada más hay que compararla con el radio. 3.61 es menor que el radio. Entonces, la respuesta sería: la distancia es menor que el radio. Por lo tanto, el punto es interior. Y ese es el procedimiento a seguir. Entonces, básicamente tienen que extraer el radio y el centro, utilizar el centro para calcular la distancia junto con el punto. Y una vez que tienen calculada la distancia, la comparan con el radio para determinar si el punto es exterior, interior o forma parte de la circunferencia.